Queridos hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a empezar un estudio acerca del discurso de nuestro Señor Jesucristo que, que Él dio en el Monte de los Olivos, el día martes durante la última semana de vida de Él aquí en la tierra. Este discurso abarca los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Y el Monte de los Olivos fue el escenario de varios eventos importantes antes que Jesús fuese a la cruz. Allí comenzó la historia de la pasión en el huerto de Getsemaní, que estaba ubicado en el Monte de los Olivos. Es en este lugar donde Jesús es arrestado. Y sobre este monte, después de su resurrección, es que tiene lugar el episodio de su ascensión. En este discurso es que Jesús profetiza la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén y habla también acerca de su segunda venida. Para este estudio me voy a basar en el Evangelio de Mateo, pero voy a citar versículos de los Evangelios de Marcos y Lucas, que también relatan acerca de este discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Vayamos a Mateo, capítulo 24. Leamos los versículos del 1 al 3. El tema de esta mañana lo he titulado El discurso del Monte de los Olivos. Leamos. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que tú nos das y por la bendición de poder estar delante de tu presencia, Señor, juntamente con mis hermanos. Amado Padre, nos postramos ante ti, Señor, y te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablando a nuestros corazones. Amado Padre, que tu palabra pueda llegar hasta el fondo de nuestro corazón, Señor. Nos pueda ayudar, Señor, a crecer en ti, a poder conocerte cada vez más y a ser transformados, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias por todas las cosas, bendito Padre. Nos dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Después que Jesús confrontó a los escribas y fariseos en el templo en el capítulo 23 de Mateo, el Señor sale del templo y mientras que caminaba, se le acercan los discípulos y le muestran los edificios del templo. En Marcos capítulo 13, que es un pasaje paralelo a Mateo 24, los discípulos le van a decir al Señor, Maestro, mira qué piedras y edificios tan grandes. Y Jesús les va a responder, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para los discípulos, escuchar estas palabras, escuchar que el templo sería derribado era algo sorprendente. Ellos no podían concebir en su mente que este hermoso templo que había tomado 46 años en construirse, pudiese ser destruido. Herodes el Grande fue quien remodeló este templo completamente, lo embelleció. Este era el segundo templo, el templo de Zorobabel. La remodelación que hizo Herodes fue tal que no se parecía en nada a lo que era antes. Es más, este templo, el templo de que Herodes remodela, llegó a ser incluso más grande y más lujoso que el templo de Salomón. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Los trabajos del templo terminaron en el año 62 después de Cristo. Y 8 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano, dirigido por el general Tito, incendian y destruyen la ciudad de Jerusalén.
quemando el templo totalmente, o sea, destruyendo el templo por completo, tal como el Señor había profetizado. Los discípulos no habían entendido la razón de las fuertes denuncias que Jesús le había hecho a los escribas y fariseos en el capítulo 23. Los discípulos todavía seguían enfocados en el templo. Y es por eso es de que ellos le van a decir al Señor, mira, qué piedras tan grandes y qué edificios tan grandes. Los versículos del 37 al 39 del capítulo 23 están ligados a la destrucción del templo que se menciona en Mateo 24, versículos 1 y 2. Leamos Mateo 23, los últimos 3 versículos, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, la ciudad de David, se había convertido en la ciudad que mataba a los profetas enviados por Dios. Los apedreaban. Jesús le va a decir a los judíos, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos, pero no quisiste, le va a decir el Señor. Y por lo tanto, continúa hablando el Señor, vuestra casa, refiriéndose a Jerusalén, a la capital de Judea, vuestra casa va a quedar desierta, en otras palabras, abandonada. Cuando Jesús le dice en el versículo 39 del capítulo 23 que no lo verían más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, no se estaba refiriendo a sus apariciones después de su resurrección, sino que estaba hablando acerca de su segunda venida, acerca de su parusia. La palabra parusia es un término griego que significa venida, llegada. Por más que el Señor les había hablado a sus discípulos que Él volvería nuevamente, que volvería por segunda vez, ellos no podían diferenciar entre su primera y segunda venida. Jesús, al salir del templo, va hacia el monte de los olivos y estando allí, sentado en el monte, sus discípulos se acercan a Él y le preguntan, le hacen estas preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Les explico algo. Muchas profecías tienen doble cumplimiento. No todas, sino generalmente las que tienen que ver con la venida de Cristo y las que tienen que ver con juicio. El primer cumplimiento se daba no mucho tiempo después del pronunciamiento. La segunda, de manera completa, se da en el futuro o se dará en el futuro al final de los tiempos. El Monte de los Olivos era el lugar apropiado para este discurso, para el discurso que estaba dando el Señor, ya que es en este lugar a donde Él volverá. Leamos Zacarías 14, capítulo 14, versículo 4. Sus pies se posarán aquel día, fíjense lo que dice, aquel día, en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es aquí donde el Señor volverá. El Señor volverá en su segunda venida al monte de los olivos. Marcos, en el Evangelio de Marcos, él especifica
que quienes le hicieron la pregunta al Señor fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. No quiere decir que los otros discípulos no estuviesen allí, pero los que le hacen estas preguntas son estos 4 discípulos. Ellos son los que le van a decir al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Los discípulos tenían en mente que la destrucción del templo, la cual se da en el año 70, y las señales que el Señor menciona estaban ligadas a su retorno y a la consumación de este siglo. Y fíjense que aún después que el Señor resucita, los discípulos seguían pensando de esa misma manera. Ellos todavía no habían entendido. Leamos Hechos 1:6. Fíjense lo que ellos van a decir, incluso después que el Señor había resucitado. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Fíjense que no solamente le preguntaron antes que el Señor fuese a la cruz, sino que incluso después de haber resucitado, ellos seguían pensando en lo mismo. Seguían pensando que el Señor restauraría a Israel en aquel momento. Leamos Mateo 24, versículos del 4 al 14. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo, fíjese lo que dice, el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero fíjense cómo es que empieza el Señor Jesucristo su respuesta ante las preguntas que su discípulo le hace. El Señor le va a decir, mirad que nadie os engañe. Y luego les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y cualquier persona que adopta el papel de profeta de Dios para usurpar el lugar del Mesías es un falso profeta y un falso Cristo. Estos usurpadores vendrán en el nombre de Jesús como si fuesen Él. Y dice la palabra que engañarán a muchos, no a pocos, sino que a muchos. Y la razón será, y la razón por qué muchos es que son engañados, es porque no conocen la palabra de Dios, porque no la leen. Y al no conocer la palabra de Dios, es fácil que uno sea engañado. Es fácil que uno crea en la mentira. Y no porque alguien menciona el nombre de Jesús o cita un versículo, es cristiano. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces porque alguien hace algo o dice algo o se toma una foto orando, podemos pensar que la persona es cristiano y no necesariamente. Luego el Señor les va a decir, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis,
porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. El Señor está hablando aquí a sus discípulos y les dice, no se alarmen, no se asusten. A través de la historia hemos visto muchas guerras y en distintos tiempos, en distintos siglos. Y también hemos escuchado acerca de rumores de guerras e incluso ahora se escucha acerca de rumores de guerra. En la Biblia también hemos leído que ha habido hambrunas en distintas épocas y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Uno de ellos lo vimos hace unas semanas cuando estudiamos el libro de Ruth. Elimelech, un hombre de Belén de Judá, junto con su esposa Noemí y sus hijos, se fueron a la tierra de Moab. ¿Y por qué se fueron allá? Porque vino una hambruna sobre toda la tierra de Judá. Acerca de los terremotos, también se han dado terremotos a través del tiempo, a través de la historia. Y por eso es que el Señor les dice a sus discípulos, no se alarmen, no se asusten por estas cosas, por estos eventos, porque todavía no es el fin. Fíjense que lo que se menciona en estos versículos, en el versículo 6, el versículo 7, acerca de estos acontecimientos de guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones, levantamiento de falsos cristos y falsos maestros, todas estas cosas se darán antes de la venida de Cristo, pero no de manera independiente, sino de manera conjunta. No porque pasa un terremoto grande en un lugar, en algún momento, ya es el fin del mundo, o porque sucede una guerra grande, ya es el fin del mundo. No, sino que todos estos eventos que la palabra menciona tendrán que darse de manera conjunta. Será un tiempo de angustia, de gran angustia. Y mientras que el tiempo se vaya acercando, estos eventos irán en aumento, como los dolores de parto de una mujer. El versículo 8 dice, pero todo esto, es decir, todas estas cosas, todos estos eventos que acabo de mencionar, serán solamente el comienzo de dolores. El tiempo de comienzo de dolores se refiere al tiempo de intensa angustia, inmediatamente antes de la venida de Cristo. El versículo 9 empieza con la palabra entonces. Dicho de otra manera, en ese tiempo, en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Al principio de dolores. Entonces, es decir, en aquel tiempo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Durante el tiempo de dolores, el cual vendrá antes de la venida de Cristo, los creyentes serán perseguidos y asesinados. Y además dice que seremos odiados por todo el mundo por el simple hecho de ser cristianos, no porque le hayamos hecho algo a alguien, sino por el simple hecho de ser cristianos, seremos odiados. Y lo mismo sucederá con la nación de Israel. Y estamos viendo hoy en día un antisemitismo muy grande en contra de la nación de Israel. Un semitismo como no se había visto por muchos años. La última vez que se vio esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos volviendo a ver cosas así. La palabra tribulación también aparece en el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo. El inicio del versículo 21 dice, porque habrá entonces, es decir, en aquel tiempo, una gran tribulación. Y en el versículo 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación. El Señor Jesús señala que la tribulación será una característica de esa época. En aquel tiempo, muchos tropezarán, dice la palabra,
Dicho de otra manera, muchos se apartarán de la fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Pero aquí estamos hablando, hermanos, no de gente incrédula, sino que estamos hablando de creyentes, porque alguien que no tiene fe no se puede apartar de la fe. Jesús va a mencionar nuevamente a los falsos profetas en el versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Es posible que los que se apartan de la fe hayan sido engañados por los falsos profetas. Y debido a la maldad que habrá en aquel momento, a la maldad, a la iniquidad, dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Dicho de otro modo, las personas dejarán de tener amor hacia los demás y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Versículo 10. ¿Y por qué sucederá esto? Porque el amor de muchos se enfriará. Y en el versículo 12, en el texto griego, donde aparece la palabra amor, en griego aparece la palabra ágape. Ágape significa amor, pero el amor ágape no es cualquier tipo de amor, sino que se trata de un amor sublime, de un amor supremo. Un incrédulo no podría tener ese tipo de amor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de creyentes, porque esta palabra, cuando habla acerca de y el amor de muchos se enfriará, aparece ágape en la palabra amor. Por lo tanto, se refiere a creyentes. El amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad. La iniquidad es una característica notable de la época inmediata anterior a la gran tribulación. Y nosotros debemos de ver que si bien no sabemos el tiempo de cuándo sucederán estas cosas, lo que sí podemos ver es que la maldad en el mundo cada vez más va en aumento. En ese momento, a la gente no le importará lo demás. Cada uno estará pensando en sí mismo. Según de Timoteo 3, acerca de los últimos tiempos, dice que en aquel tiempo los hombres serán amadores de sí mismos. Versículo 2. Y en el versículo 3 de 2 Timoteo 3 dice que los hombres no tendrán amor, serán sin amor. Y la palabra también dice en 1 Corintios 13, al final del versículo 3, si no tengo amor, nada soy. Y lo contrario a amar es odiar. Ahora entienden por qué se odiarán y se traicionarán unos a otros, porque no tendrán amor, porque el amor de muchos se enfriará. Versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga firme, a pesar de las cosas que puedan venir, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, el que se mantenga firme será salvo. Otro versículo que habla acerca de la perseverancia de los creyentes es Mateo 10:22. Este versículo dice, y seréis odiados por todos, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio, las buenas nuevas del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice el versículo 14. El mensaje del evangelio va a llegar a todo el mundo, de una manera u otra.
Y hoy en día, la propagación del evangelio es más fácil que llegue a los lugares más lejanos del mundo a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, cosa que antes no era posible. Ahora, fijémonos en lo siguiente. La gente va a escuchar las buenas nuevas de salvación, pero no quiere decir o no necesariamente todos van a creer. El evangelio va a ser anunciado, va a ser predicado y depende de cómo cada uno lo reciba. Eso traerá salvación o condenación a la vida de esa persona. Y entonces vendrá el fin. Leamos Mateo 24, versículos del 15 al 21. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, es decir, en el templo, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Bueno, acabamos nosotros de terminar el estudio del libro de Daniel. Entonces, imagino que se acuerdan de lo que hemos hablado. Aquí Jesús está identificando Daniel capítulo 9, versículo 27 y Daniel 12, 11, donde se menciona la abominación de la desolación. Jesús relaciona este evento con eventos que tendrán lugar en el futuro. Y el Señor va a decir, el que lea, entienda. Lo que está diciendo aquí es que pongan atención a lo que está escrito. Pongan atención a las cosas que están por suceder. La abominación de la desolación es una referencia a la profanación del templo de Jerusalén por parte de Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Antíoco levantó un altar a Zeus en el templo del Señor, en el templo de Dios, y ofreció sacrificios de animales inmundos. Algo similar ocurrirá en el futuro, y esto será llevado a cabo por el anticristo. El anticristo cometerá un sacrilegio incluso mayor que el que cometió Antíoco Epífanes. El anticristo se manifestará como objeto de adoración divina. Se sentará en el templo de Dios y se presentará como si fuera Dios, dice el 2 Tesalonicenses 2:4. Ese será el cumplimiento final de la abominación de la desolación. Y esto que estamos hablando aquí sucederá durante el periodo de la gran tribulación. Ahora, tengamos presente que el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y todos ellos eran judíos. No estoy hablando en el tiempo o lo que sucede en Hechos cuando la iglesia inicia, pero en este momento el Señor le está hablando a sus discípulos que eran judíos. Por lo tanto, les habla de acuerdo a sus costumbres para que ellos puedan entender la intensidad de las cosas que estaban por acontecer. El Señor les dice, los que estén en Judea, huyan a las montañas, huyan a los montes. El que esté en la azotea de su casa, y en ese momento los techos eran planos, o sea, la gente subía a sus techos. Les dice, no bajen a sacar nada. Y el que esté en el campo, no regrese a su casa a buscar su capa o su ropa. Y también les dice que será terrible en aquel momento para aquellos que estén en cinta o estén criando niños pequeños en aquellos días. Y les dice esto por lo difícil que será ese tiempo.
Es como, es como ahora. A lo mejor una pareja joven desea tener hijos en este momento, pero viendo la situación complicada que se está viviendo, a lo mejor se la van a pensar un poquito más, o a lo mejor dirán, voy a esperar un poco de tiempo. Bueno, el Señor está diciendo aquí que ese tiempo será terrible para las que estén encinta o las que estén criando en aquellos días. Y también el Señor les va a decir que oren para que su huida no suceda en invierno ni en día sábado. Obviamente, salir, escapar, huir en tiempo de invierno es más difícil. Y seguramente el Señor le dice esto por esa razón, porque sería más fácil huir en verano que en invierno. Y por eso el Señor le dice, oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque si sucedería en sábado, los judíos tendrían mayor dificultad en conseguir ayuda en ese día, ya que era el día de reposo. Y además la ley sabática restringía la distancia que un judío podía viajar en ese día. Por eso el Señor le dice, oren para que las cosas no sucedan en invierno ni en sábado. En el versículo 21 vemos que el versículo inicia con la palabra ¿por qué? Esta palabra ¿por qué? Es la razón de la huida de los versículos del 17 al 20. ¿Por qué habrá entonces una gran tribulación? Dice el Señor. Una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El mundo puede haber pasado por momentos muy difíciles, situaciones muy graves, pero nada de lo que ha pasado antes será igual, será similar a las cosas que sucederán al final de los tiempos. Leamos Mateo 24, versículos del 22 al 27. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o, o allí está, no le creáis, porque porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Siguiente, por favor. Ved que, ved que os lo he dicho, ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El periodo de la gran tribulación será de 3 años y medio. Y si este periodo fuese más largo, ningún ser humano sobreviviría los horrores de este tiempo. Pero la palabra dice, pero por causa de los escogidos, en otras palabras, de los elegidos, aquellos días serán acortados. En aquel tiempo se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Y fíjense que el Señor repite esto varias veces, o sea, eh, eh, como advirtiendo a sus discípulos, advirtiendo a los creyentes de hoy en día, a que tengamos cuidado, porque se levantarán muchos falsos profetas. Y estos hombres probablemente precederán y prepararán el camino de la bestia y del falso profeta que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Estos falsos cristos y falsos profetas harán milagros y grandes señales. Y serán estas señales y milagros tan convincentes
que aún verdaderos cristianos los seguirían. Si no fuera por Dios que los protege a los que son suyos, muchos de los verdaderos creyentes también se desviarían. Pero es Dios quien nos guarda. Pero fíjense qué tan convincentes podrían ser. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado porque el hecho que alguien haga milagros no quiere decir que necesariamente sea de Dios. Aquí nos está advirtiendo que los falsos profetas y los falsos cristos también harán grandes señales y grandes milagros. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos cada vez más en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer porque de esa manera tendremos discernimiento para darnos cuenta qué es verdad y qué es mentira. Y el Señor les va a decir, fíjense que se los he dicho de antemano, versículo 25, y nos lo dice para que no seamos engañados, para que no creamos en los falsos profetas. También el Señor le va a decir, si alguien te dice, ahí está el Señor, vamos. El Señor dice, no vayas. O está ya en tal casa, no le creas. Y es que la venida del Señor va a ser algo público, algo incuestionable y no algo restringido solamente para algunos. La venida de Cristo va a ser vista por todos y en todo lugar. La palabra dice, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hace unos días, aquí en Lima, vimos truenos y relámpagos. No es muy común, pero vimos y uno lo pudo ver. Uno lo veía en donde esté, veía los rayos en el cielo, los truenos. Así será la venida de Cristo. No será un evento oculto. No será solamente para unos cuantos, sino que todo el mundo verá cuando el Señor regrese. Leamos Mateo 24, versículos del 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Estos versículos, del 29 al 31, hablan acerca de la parusia, es decir, acerca de la venida de Cristo. Pero fíjense lo que dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días. Inmediatamente después de la tribulación es que el Señor hará su aparición. Pero antes de eso, el sol se va a oscurecer. La luna va a dejar de dar luz. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Fíjense qué tal escena que se dará en el cielo. Y Joel va a decir lo siguiente acerca de estos presagios cósmicos. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Luego que eso suceda, luego de la gran tribulación, luego de estas cosas que se darán en el cielo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo, dice la palabra. Veamos primeramente acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hará duelo cuando vean que Jesús
es el Mesías que ellos habían estado esperando y que lo rechazaron. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Para los judíos, ese día será un día de gran dolor. Los judíos sentirán un gran dolor y llorarán arrepentidos por lo que ellos hicieron. Por otro lado, las naciones del mundo, los gentiles, también harán duelo. Los gentiles que escucharon el evangelio, pero no creyeron en el Señor, se lamentarán en aquel día de no haber aceptado a Cristo. Leamos lo que dice Zacarías capítulo 12, versículos del 10 al 12, acerca de lo que va a suceder en Israel en aquel día. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado. En este mismo capítulo, en Zacarías capítulo 12, en los primeros versículos, leemos que Dios va a salvar a la casa de David, va a salvar a los judíos de una derrota, los va a librar, que sean derrotados por sus enemigos. Al final de los tiempos, las naciones del mundo vendrán en contra de Israel, vendrán buscando su destrucción. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Lo que el Señor dice acerca de Jerusalén y lo que hará en aquel tiempo. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Fíjense, hace unas semanas hablé acerca de ese odio que hay en contra del pueblo de Israel. Y en esta situación que ha pasado hace unas semanas atrás, se ha mostrado nuevamente ese odio en contra de Israel. Y al final de los tiempos, ese odio será tan grande que las naciones del mundo se juntarán e irán en contra de Israel. Pero es el Señor quien los librará. Es el Señor quien hará de Jerusalén una piedra pesada, dice, para todas las naciones. Es el Señor quien los libra. Y cuando los judíos vean eso, cuando los judíos vean que el Señor es quien los ha librado de una destrucción total, cuando los judíos vean que el Señor los ha salvado, ellos llorarán, llorarán arrepentidos por sus pecados pasados. Y más aún al ver la misericordia de Dios para con ellos, después que ellos lo habían rechazado. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Ahí está hablando de los judíos. Antes habla, y todo ojo le verá, se refiere a todo el mundo.
aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mientras todas las naciones de la tierra estén haciendo duelo, los elegidos serán reunidos de los cuatro extremos de la tierra y juntados con el Señor. Pero aquí les explico algo. Posiblemente sean los creyentes, aquellos que creyeron en Cristo durante la gran tribulación. Leamos este pasaje para entenderlo un poco mejor. Apocalipsis 24. Entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Y volvieron a la vida, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo por 1000 años. Si leemos bien este pasaje, definitivamente los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y no aceptaron adorar a la bestia ni a su imagen. Aquí está hablando acerca del tiempo de la gran tribulación. La iglesia muy posiblemente ya no estará en ese tiempo aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que no vayamos a experimentar tiempos difíciles. Definitivamente, si nosotros fuésemos la generación que va a ver al Señor, que verá su venida, vamos a pasar por principio de dolores. Por supuesto, esa angustia que vendrá en aquel tiempo, en el tiempo de dolores, no será nada comparado con lo que sucederá durante el tiempo de la gran tribulación. Pero no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por cosas, que no vayamos a pasar por por tiempos angustiosos. Muchos de nosotros, al igual que los discípulos del Señor, podríamos tener esa curiosidad de saber cuándo es que sucederán estas cosas y cuándo será la señal o cuándo será la venida de Cristo. Y más aún cuando vemos que muchas cosas se van dando en el mundo, pero nosotros no podemos saber eso. Cuando entremos a la segunda parte del capítulo 24, entenderemos un poco más, pero acerca de las preguntas que los discípulos del Señor le hicieron a Jesús y que tal vez alguno de nosotros se haya preguntado, nosotros no podemos saber. La palabra dice que ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre lo sabe. Lo que nos toca a nosotros hacer es estar atentos y preparados para ese día. El Señor nos manda a velar, a estar preparados y sobre todo a mantenernos firmes en nuestra fe. Y eso es lo más importante, queridos hermanos. Mantengámonos firmes en medio de las cosas que podamos estar viviendo. No son tiempos fáciles los que estamos pasando, pero esto no es nada para lo que vendrá en aquel tiempo. Solo sé que el Señor nos está preparando en este tiempo para cosas grandes, pero aún en medio de tiempos difíciles, confiemos en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Amado Señor, a través de este pasaje, de este tema que hemos tratado en esta mañana, Señor, tú les explicas a tus discípulos acerca de las cosas que han de acontecer al final de los tiempos. Pero también, Señor, les das advertencias para que no estén asustados, para que no se atemoricen, sino para que estén preparados, para que confíen. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Amado Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, Señor, a mantenernos aferrados a ti, Señor, en medio de las dificultades que podamos pasar en la vida, en medio de los tiempos difíciles que podamos estar pasando en nuestro país. Amado Padre, que nuestros ojos puedan estar en ti,
puestos en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y guárdanos. Haznos fuertes, Señor, para los tiempos difíciles que podrían venir, Señor. Tiempos de persecución, tiempos de necesidad, tiempos de hambre. No lo sabemos, Señor, pero que podamos estar firmes, que podamos estar fuertes. Te damos gracias por todo, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.